Aquí Giovanni Zafra nos lanza otra vaina aquí loca que dice que ¿cuál es la relación que existe entre la humedad relativa y la capacidad frigorífica, Juan Ribeiro? Esa pregunta loca de Zafra, ¿por qué a mí? Mientras más humedad necesito dentro de una cava, un cuarto frío, pero no tiene que ser de mayor tamaño. Al ser de mayor tamaño, entonces ese efecto de que hay un menor destate. Cuando yo disminuyo la humedad, si yo diseño para una humedad, ese evaporador me va a dar más capacidad. Entonces hay una relación allí entre la capacidad y la humedad. Mientras mayor humedad dentro del recinto, menor rendimiento en el frigorífico del evaporador. Señores, al iniciar una vertical ascendente en la succión, ¿cuál sería la distancia mínima para usar sifones? ¿O se usa porque ya empieza un ascendente? Si vas a iniciar un ascendente, al comenzar la ascendente tienes que llevar un sifón y después, luego 3,5 metros, 4 metros, nuevamente usar otro sifón. Así hasta que termine la ascendente. De hecho, nosotros lo hacemos a 3 metros en circunstancias donde de muy baja temperatura. En los tramos verticales ascendentes, por ejemplo, BOM en su manual de ingeniería te estima que tramos verticales ascendentes mayores a 4 pulgadas deberían llevar sifones. Otras bibliografías como Emerson, como Danfoss, te estipulan que tramos superiores a 1 metro deberían llevar un sifón al iniciar el tramo vertical ascendente. Y en cuanto a qué distancia después, yo personalmente, equipos de baja temperatura, prefiero que sean cada 3 metros porque existe una relación inversamente proporcional entre la viscosidad y la temperatura. Entre menor sea la temperatura, mayor va a ser la viscosidad del lubricante y le va a costar muchísimo más fluir a través del sistema. Entonces, tramos verticales a 3 metros con unas velocidades calcular las tuberías entre 8 y 12 metros sobre segundo. Eso te ayuda muchísimo a hacer un buen retorno de aceite. Bueno, lo que hay que agregar es que el sifón a la salida no es obligatorio, porque entre otras cosas nosotros queremos que el aceite que venga caiga el sifón y la ola de expansión opere elementos si es termostática. Pero siempre se debe subir a la cava y si tienes que bajar después del techo para que estés por encima, para que el líquido no pueda caer por gravedad en los periodos de parada y sobre todo una parada no programada como cuando se va la energía. Buenas noches. ¿Hay algún caso en el que resulte perjudicial el subenfriamiento? Creo que la primera pregunta en cuanto a la cantidad de subenfriamiento, ¿no? A ver, es que un condensador cuando mucho le puede ofrecer como unos 8K de subenfriamiento, solamente un condensador. Ahora, si para aumentar ese subenfriamiento tenemos que usar otro tipo de arreglos en los sistemas, subenfriadores mecánicos, una placa para subenfriar y a su vez bajar temperatura de descarga a los compresores. En mi caso personal, yo he trabajado con sistemas que he tenido hasta 25K de subenfriamiento. ¿Cuál es la desventaja de un subenfriamiento tan alto? Que usted tiene que calcular su válvula de expansión muy bien en base a ese subenfriamiento, porque si no se va a quedar pequeña. Eso por un lado. Por otro lado, hoy como que leí algo de Lenin, que un subenfriamiento demasiado alto podría afectar la válvula de expansión si la calidad era menor al 5%. Pero digamos que para usted tener un subenfriamiento alto, debe usar accesorios adicionales a los que vienen los sistemas convencionales y calcular su válvula de expansión en base a eso. Eso es lo único que yo veo. No perjudicial, el subenfriamiento siempre es bueno, sino que tenemos que tener mucho cuidado si vamos a tener un subenfriamiento alto. ¿En qué situación se debe usar motores en las condensadoras con velocidad variable para mantener el superheat? ¿Siempre en un mismo valor o que varíe según algún otro parámetro? Hay asunto, tú puedes mantener, porque tú necesitas mantener la condensación en el punto más crítico que trabaja tu máquina, porque en ese punto es que tú vas a ajustar tu válvula de expansión. Por ejemplo, si tú, San Antonio Los Altos, un ejemplo, en el día 28 grados, 30 grados, temperatura de condensación 43, pero en la noche tengo 16 grados, 15 grados, 12 grados en la noche, voy a tener un cambio importante en el flujo másico del sistema. Entonces, lo ideal es mantener la presión lo más lineal posible, aunque la diferencia de temperatura sea mayor, para mantener la entrada de refrigerante en mi válvula de expansión la misma cantidad tanto en la noche como en el día. Eso es lo que yo podría acotar por acá. La velocidad, eso puede ser velocidad variable, puede ser presostato, on-off, todo depende como tú quieras, o el mecanismo o las herramientas que tengas para mantener esa condensación lo más lineal posible. Cuando hay una variación muy grande de la temperatura ambiente,
que tu condensador puede quedarse grande o se puede quedar pequeño en determinadas condiciones. Ahí tienes que ajustar y trabajar con tu control de condensación. Eso es muy común cuando trabajas en zonas como los Andes, que puedes tener 30 grados en el día, pero 14 en la noche y 12 en la madrugada, o trabajas con equipos como rack, donde tienes muchos compresores, salen los compresores, los condensadores se hacen grandes. O sea, ahí tienes que manejar la condensación, porque para romper un mito que mucha gente piensa, que entre más grande sea tu condensador, mayor su enfriamiento vas a tener. Esto es mentira. Cuando el condensador está excesivamente sobredimensionado, su enfriamiento tiende a cero, porque el delta P se vuelve muy pequeño. Entonces los condensadores gigantes afectan su enfriamiento. El enfriamiento tiende a cero cuando el condensador está sobredimensionado. Por eso que se usa control de condensación, para mantener una presión de condensación dentro de los parámetros de funcionamiento. Harvey Rivera nos pregunta: buenas noches, ¿qué nos pueden decir de la reducción de una medida en la tubería de succión, tramos ascendentes, para ayudar a eso? Es total, o sea, dice que si él puede reducir una tubería subiendo para garantizar las velocidades. Las tuberías es como todo dentro de la refrigeración, sumamente sencillo. ¿Por qué todo en la refrigeración es sumamente sencillo? Porque todo en la refrigeración, lo que nosotros hacemos, está tabulado y especificado. El fabricante te dice: mira, para refrigerarte halogenados debes mantener una velocidad en un tramo vertical ascendente entre 8 y 12 metros sobre segundo, y un tramo horizontal entre 4 y 8 metros sobre segundo. Si tú estás trabajando con tu velocidad en la línea horizontal de 6 metros sobre segundo, por supuesto que no vas a utilizar ese mismo diámetro en el tramo vertical, porque no vas a alcanzar los 8 metros sobre segundo mínimo. Entonces, ¿qué hace? Juega en el dimensionamiento de las tuberías, tanto con las caídas de presión como con las velocidades mínimas recomendadas. O sea, es algo de lógica. Mire, señores, yo sé que es básico para ustedes porque ustedes están en otro nivel, pero habemos personas que estamos empezando y no sabemos, entonces tenemos que tratar de explicarle de la mejor manera. Harviño sí se usa esos arreglos de variar los diámetros de la tubería para tratar lo que dice el manual, de mantener las velocidades recomendadas, que son distintas en el tramo horizontal y en el tramo vertical. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las reducciones de los diámetros deberían hacerse después de los sifones. Sí, exactamente. O sea, tú pones tu sifón, Harvey, y reduces e inmediatamente empiezas a subir. Ahí es que vas a poner la reducción, no antes. Mira, ustedes se meten en cualquier software, muchachos, ustedes que están con la tecnología. Si ustedes manejan un teléfono, ustedes van a manejar una computadora, ustedes pueden manejar un software. Eso no es nada del otro mundo. Ustedes agarran su software. El más facilito es el Call Selector. Eso es uno de los más sencillos de utilizar, más amigable. Usted se busca las tuberías. Usted dice, bueno, si usted sabe que su tubería ascendente debe de llevar de 8 a 12 metros por segundo, usted busca la tubería, ve la cantidad de metros que necesita y te dice, bueno, sí, con esto, como yo no puedo tener una caída de presión mayor a 2 PSI, en este tramo me sirve, con esta cantidad de metros me sirve, y tú agarras y seleccionas tu tubería. Por supuesto, lo que vas a perder un poquito subiendo, pero es necesario porque también necesitas garantizar ese aceite. El aceite en el evaporador y en las tuberías no sé nada, el aceite tiene que regresarse al compresor. La manera de regresarlo de manera ascendente es alcanzar velocidades entre 8 y 12 metros por segundo para que ese aceite regrese al compresor. Esos son arreglos que se han hecho toda la vida. Usted necesita simplemente reduces luego del sifón, pones tu tubería ascendente, la cantidad de metros que necesites, siempre y cuando no te vaya a causar una caída de presión muy apreciable. Entonces, si no, tienes que hacerlo en dos partes. Básicamente eso, o sea, respetando las velocidades y las caídas de presión, usted puede jugar con las tuberías como usted desee. ¿Cómo se calcula o qué fórmula se hace para determinar los BTU en una evaporadora o en una condensadora? Me imagino que se refiere ya para saber la capacidad de un evaporador y un condensador que ya se tiene, ¿no? Uno normalmente se guía por las especificaciones que nos dan los fabricantes. En esos casos, si tenemos un evaporador, lo más ideal es buscar la ficha técnica que nos proporciona la fábrica, y allí tenemos las distintas capacidades en BTU, kilovatios, cualquier medida de energía a distintas condiciones. Eso por un lado. En el dado caso, si se refiere a que tiene un evaporador y no tiene ficha técnica y no sabe de qué capacidad es, yo en lo personal lo que hago es compararlos con algún otro evaporador que sí tenga ficha técnica. Tomo sus dimensiones, trato de ver los metros cuadrados de área de intercambio que tiene, los comparo con otro evaporador que tenga esos mismos metros cuadrados de área de intercambio, y por allí es una manera de guiarse.
Ahora, si se refiere a saber la capacidad MTU de un condensador o un evaporador, partiendo desde cero, me imagino que se refiere a la carga térmica. Hay que hacer un estudio de carga térmica para ver qué tipo de evaporador, según la necesidad que tenga, debe implementar en ese caso. Pues. Perfecto. Y una vez que Esas fórmulas no son sencillas, ¿no? Yo tengo un manual tengo hace como 30 años más o menos, de BOM. Bueno, eso tiene que ver con una serie de variables allí. Ahí tenemos tipo de filas. Vimos que hay un arreglo, el arreglo que se hace con el tribolillo. Dependiendo del arreglo que tenga, la cantidad de filas, si las filas son planas o son corrugadas, si el tubo tiene aleteo interno. O sea, hay mil cosas que utilizan los fabricantes para determinar sus capacidades. Pero yo creo que nosotros nos interesa básicamente son los datos del fabricante. Muchas gracias. Nos vemos otro miércoles. Feliz noche, señores. Nos vemos el miércoles que viene nuevamente. Vamos a ver qué tema preparamos. Mucho, gracias por estar allí. Y logramos. Sus comentarios. Feliz noche, Francesco, Giovanni Zafra. Estamos en contacto. Saludos. Chao, varón. Nos vemos. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube